Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre principios de divisibilidad. En el video de los números primos expliqué qué eran estos números, los números primos, y vamos a utilizarlos ahorita. ¿Por qué? Porque es muy útil para hacer simplificación de fracciones, para saber cuando un número, para hacer descomposición en factores primos. También nos ayuda a sacar mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Entonces es muy sencillo estas técnicas para saber si un número se puede o no dividir entre otro, que muchas veces resulta problemático para el alumno cuando empieza a preguntarse, bueno, ¿este número se puede dividir entre 3, entre 2? Y empieza a hacer un montón de operaciones cuando lo único que debió haber hecho era observar el número y saber si es o no dividible utilizando estos métodos. Bueno, vamos a ver cuando un número se puede dividir entre 2. Cuando un número es posible dividirlo entre 2, también le llamamos que tiene mitad. Los números que se pueden dividir entre 2 son aquellos cuya última cifra es 2, 4, 6, 8 y 0. Es decir, son números pares. Vemos aquí algunos ejemplos donde es posible. En este caso, el 8 de hecho está aquí. Por lo tanto, el 8 va a ser posible dividirlo entre 2. 8 entre 2 son 4. Vemos aquí otro ejemplo, que sería el 52, donde vemos que termina en 2 y es un número par. Por lo tanto, el 52 es divisible entre 2. Y vemos claramente que sí es posible. Aquí tenemos otro ejemplo, que sería el 130, termina en 0 y por lo tanto también es divisible entre 2. Otro número que es divisible entre 2, lo vemos aquí, es el 4014, termina en 4. Los números que terminan en 4 son divisibles entre 2, por lo tanto sería 4014 entre 2. Todos los que terminen entonces en 2, 4, 6, 8 y 0 son números divisibles entre 2 o tienen mitad. Veamos algunos donde no es divisible entre 2. Por ejemplo, el 35. 35 no termina en los números que indicamos. Entonces, al no terminar en estos números, este no es divisible entre 2. 35 entre 2. No es posible. Tiene residuo o tiene punto decimal. Vamos con este otro, el que termina en 1, 121. 121 entre 2 no es divisible entre 2, puesto que tiene punto decimal. Y 1337 tampoco sería divisible entre 2 porque no termina en los números que indicamos. Entonces sería 1337 entre 2. Vemos que tiene punto decimal y por lo tanto no es divisible entre 2. Siguiente número primo sería el 3. ¿Cómo saber cuando un número es divisible entre 3? Bueno, esto es un poquito más complicado, pero una vez que adquirimos la práctica van a ver que es muy sencillo. Se suman todas las cifras, todas, de la cantidad que queremos saber. Si el resultado es un múltiplo de 3, entonces el número original es divisible entre 3. Veamos, aquí tenemos un 27. Vamos a sumar sus cifras. 2 más 7. 2 más 7 son 29. Perdón, 2 más 7 son 9. Y 9 vemos que es un múltiplo de 3. Los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 y así sucesivamente hasta el infinito. 9 es un múltiplo de 3, por lo tanto este 27 es divisible entre 3. Veamos, 27 entre 3 son 9. Aquí vamos a hacer otra, sería 1 más 0, 1 más 2 son 3 y 3 es múltiplo de 3. Por lo tanto, este número es divisible entre 3. 1 más 0 más 2 es 3 y por lo tanto este número sería divisible entre 3. Veamos. 102 entre 3, 34. Vemos aquí otro ejemplo, sería 3 más 4, 7, más 0, 7, más 5,
12. Y 12 es un múltiplo de 3, por lo tanto 3405 es divisible entre 3. Veamos, 3405 entre 3. Es divisible de manera exacta entre 3. Vamos a ver algunos ejemplos donde esto no va a ocurrir, donde no es posible dividirlo entre 3, como por ejemplo este. 1 más 9. 1 más 9 son 10. Y 10 no es un múltiplo de 3. Por lo tanto, el 19 no es divisible entre 3. 19 entre 3 nos da 6.3 periódico y por lo tanto esto no es divisible. Lo mismo ocurre con este. 2 más 2 son 4. 4 no es un múltiplo de 3. Por lo tanto, este número no es divisible entre 3. Aquí tenemos un 1 más 0, 1 más 7, 8 más 0, 8. 8 no es múltiplo de 3, por lo tanto 1070 no es divisible entre 3. Y así es como identificamos cuando un número es posible o no dividirlo entre 3. El siguiente número primo es el 5. Para saber si un número es divisible o no entre 5, entonces lo que vamos a ver es en qué termina, cuál es su última cifra de la derecha. Si la última cifra de la derecha es 0 o 5, el número se puede dividir entre 5. Si no es así, entonces el número no es posible dividirlo entre 5 de manera exacta. El 15 termina en 5, por lo tanto, 15 es divisible entre 5. Veamos, 15 entre 5 nos da 3. 130 termina en 0, por lo tanto es divisible entre 5. 130 entre 5, 26. 2545 termina en 5 y podemos ver que sí es divisible entre 5 de manera exacta. Entonces, para saber si un número se puede o no dividir entre 5, si termina en 0 o en 5, es divisible entre 5, si no, no lo va a ser. Aquí vemos algunos ejemplos donde esto no va a ocurrir, como por ejemplo en el 23, que no termina ni en 0 ni en 5. 23 entre 5 y nos da 4.6. Aquí en el 287, entre 5 son 57.4, tampoco es divisible. Este tampoco va a ser, sería 3221 entre 5 y nos da 644.2. Vemos que no son divisibles de manera exacta entre 5. El siguiente número sería el 7, divisible entre 7. Para saber si un número es divisible entre 7, vamos a aplicar la siguiente regla. Suena un poquito complicada, pero vamos a ver que no lo es tanto. La última cifra de la derecha se multiplica por 2 y el resultado se resta de las cifras de la izquierda. Si la diferencia es 0 o un múltiplo de 7, el número original es divisible entre 7. Entonces, vemos que los múltiplos de 7 son 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 67, 70, 77, etc. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es multiplicar la última cifra de la derecha, en este caso el 4, por 2. Sería entonces 4 por 2, este 4 por 2 nos va a dar 8. ¿Ok? Y este 8 se lo vamos a quitar a las cifras de la izquierda, en este caso el 8 también de aquí. Y nos da 8 menos 8. 8 menos 8, 0. Recordemos, si el resultado de la resta, es decir, de esta diferencia, es un 0 o un múltiplo de 7, el número original es divisible entre 7. 84 entre 7 nos da 12. Vamos a ver otro ejemplo. Este de aquí es el que vamos a multiplicar por 2. 5 por 2 nos da 10. Y esto se lo vamos a quitar a estas dos cifras. 17 menos 10
nos da 7. 7 evidentemente está en los múltiplos de 7 porque 7 por 1 es 7. Entonces 175 es un número divisible exacto entre 7. Veamos, 175 entre 7, 25. Vamos con otro ejemplo. En la práctica esto sería mucho más rápido. Sería 3 por 2 son 6. 34 menos 6 da 28. Por lo tanto este número es divisible entre 7. Veamos. Serían 343 entre 7. Y vemos que es divisible de manera exacta entre 7. Vamos a ver algunos ejemplos donde esto no ocurre. Sería 2 por 2 me va a dar 4. 9 menos 4 da 5. Y 5 no es múltiplo de 7. Por lo tanto, el 92 no es divisible entre 7. Vemos que nos da un punto decimal. Por lo tanto, no es divisible. Tenemos aquí el 123. Misma situación. Vamos a hacer la diferencia. Primero multiplicamos y después restamos. Sería 3 por 2 son 6. 12 menos 6 nos da 6. Este número no es posible dividirlo entre 7. 123 entre 7. Vamos ahora con este. Sería 8 por 2, 16. Y esto hay que restarlo. Sería 43. 43 menos 16, vemos que nos da 27. Y 27 no es múltiplo de 7, por lo tanto esta cantidad no es posible dividirla entre 7. Sería 438 entre 7, 62.57. No es posible. Bueno, existen muchas reglas para saber, por ejemplo, entre 9, 11, 13, 12, algunos son primos, algunos no son primos, pero lo ideal es aprendernos al menos estas para números primos. Y al menos hasta el 7 o hasta el 11. Voy a explicar ahora la del 10. El 10 no es un número primo porque se puede dividir entre 2, entre 5, pero resulta muy útil saberlo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos unas fracciones muy grandes y vamos a simplificar y era tan sencillo como dividir entre 10 o entre 100 o algún número de estos. O bien porque en algunas ocasiones resulta ser que los números se pueden dividir fácilmente entre 10 y no sabíamos. Bueno, vemos. Cuando los números terminan en 0, automáticamente son divisibles entre 10. Vemos aquí el 80, por lo tanto es divisible entre 10. 80 entre 10 da 8. Tenemos el 420. También va a ser posible dividirlo entre 10 y nos daría 42. Veamos, 420 entre 10 nos da 42. Este termina en 0, también es divisible entre 10. Serían 7200 entre 10, 720. Ahora, cuando el número no termina en 0, no se puede dividir entre 10 de manera exacta. Por ejemplo, el 29, el 421, el 2345 no son divisibles entre 10 de manera exacta. 29 entre 10, 2.9. 421 entre 10 tampoco es posible. Y 2345 entre 10 nos da 234.5. Bueno, espero que este video les sea de ayuda y lo vamos a utilizar más adelante en las siguientes clases para poder explicar mejor lo que es descomposición en factores primos, simplificación de fracciones, mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Cualquier duda, por favor, déjenla en los comentarios.